Hola. Bueno, vamos a comenzar con la segunda mesa. En esta segunda mesa vamos a seguir con la modalidad de la anterior. Primero vamos a escuchar todos los trabajos de los compañeros y las compañeras y después vamos a dejar un espacio para las preguntas. En primer lugar, nos va a comentar su trabajo Otro psicoanálisis, otra formación, Rafael Arroyo Guillamón, que es médico psiquiatra y psicoanalista, trabaja en el Centro de Salud Mental Antonio Machado de Segovia, es miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría AEN y socio de Apola. Cuando quieras, Rafa. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo voy a dividir mi exposición en 4 puntos. En el primer punto os voy a contar desde mi punto de vista qué es lo que define a Apola y qué puede aportar Apola al panorama psicoanalítico español. En el segundo y tercer punto explicaré que los modelos tradicionales de enseñanza yo creo que han ocasionado una serie de problemas en las instituciones psicoanalíticas y de qué manera Apola, con un planteamiento yo creo que bastante novedoso, trata de reducir esos problemas. Finalmente, en un cuarto y último punto, trabajaré aquellos aspectos que en Apola están todavía por desarrollar o por mejorar y cómo podemos contribuir a ello los psicoanalistas españoles. Entonces, punto número 1, ¿por qué Apola en España? Bueno, la presencia del psicoanálisis en Argentina es indiscutible, ¿no? Es un país no solo con una de las tasas más altas de psicólogos, sino que la mayoría ha recibido una formación universitaria psicoanalítica y ejerce desde esta orientación. Además, la obra de Lacan se ha difundido de forma extraordinaria y son pocos los profesionales que no conozcan al menos las nociones más básicas de su pensamiento. Sin embargo, el psicoanálisis en Argentina, como en otras partes del mundo, ha permanecido muy anclado en los enunciados oscuros y en la reverencia a los maestros, sin apenas estimular la capacidad crítica del principiante. En este escenario ya hace años que Alfredo Edelstein cuestionó al psicoanálisis hegemónico. ¿De dónde sacaban los psicoanalistas sus letanías indiscutibles? ¿Era eso lo que realmente propusieron Freud o Lacan? ¿Había otras formas de pensar y practicar el psicoanálisis? Esta fue la apuesta de Apola en sus comienzos, que rápidamente empezó a distinguirse por la claridad en las exposiciones, por los argumentos racionales y por el estímulo a los jóvenes a realizar sus propias investigaciones, generando avances en la disciplina. Pero especialmente la sociedad puso el punto de mira en la cuestión científica, para señalar que Lacan, desde una posición epistemológica diferente a la de Freud, reinventó el inconsciente con su noción de sujeto. Un sujeto con propiedades distintas al inconsciente freudiano y que habilitan también una práctica distinta a la propuesta por Freud, que esto es muy difícil de entender en los ambientes psicoanalíticos. Por tanto, considerar a Lacan un continuador de Freud, como se hace habitualmente, disuelve la novedad de su proyecto y consolida un psicoanálisis que vuelve hacia atrás, a los orígenes, negándose a transformarse y a avanzar. Claro, la situación fue muy distinta en España, ¿no?, donde el psicoanálisis ha sido anecdótico tanto en los ambientes académicos como en los servicios públicos de salud mental. Sí que existe un buen número de instituciones de formación, pero por lo general aglutinadas en las grandes ciudades, enfocadas a la práctica privada, sobre todo, y con preferencia por otros autores, considerándose la obra de Lacan un pensamiento difícil y poco práctico que interesaba a un limitado número de clínicos. Y además estos solían rechazar su relación con la ciencia. Quizá por esto el trasvase de los planteamientos de Apola a este lado del Atlántico se realizó con cuentagotas, ¿no?, bien por argentinos migrantes o por españoles que accedieron a la difusión online de las actividades, que ha sido otra de las grandes apuestas de la sociedad. Hacia 2019 ya se configuraron 2 grupos de trabajo en Madrid y Barcelona que se mantienen actualmente y cuyo esfuerzo conjunto pues, se ve hoy recompensado con la celebración de esta jornada.
Son estas entonces las tareas que podría impulsar Apola en España. Primero, renovar el interés por el psicoanálisis, muy disminuido en las recientes generaciones de psicólogos y médicos. Segundo, desmitificar la obra de Lacan, reivindicando no solamente su valor teórico, sino su utilidad en diversos contextos y formatos de terapia. Pero sobre todo, tercero, enlazar el psicoanálisis con aquellas disciplinas científicas y filosóficas con las que compartió ambiente intelectual, que se inspiraron en sus conceptos, también lo criticaron seriamente, definiendo así sus contornos y dando razón a su existencia. El segundo punto lo he titulado Crítica de la razón docente. Bueno, sabemos que la llegada del siglo XX cuestionó las bases empíricas y racionales de la modernidad, es decir, que los sentidos fuesen la principal fuente de conocimiento y que la razón permitiera al individuo actuar libremente y con una personalidad propia. Así, la persona ya no solo se definía por su pensar consciente y autónomo, sino que era el resultado de fuerzas materiales e históricas que la sobrepasaban, ya fueran los modos de producción económica, como pensaba Marx, la voluntad de crecimiento y afirmación para Nietzsche o el inconsciente en el caso de Freud. Por supuesto, también las ciencias se sumaron a esta crítica a las verdades únicas, aceptando la incertidumbre, lo relativo, la imposibilidad y el caos. Bueno, este movimiento de debate a la razón ilustrada se extendió también a la educación, para reclamar una renovación de los modelos de enseñanza. Por ejemplo, Nietzsche, en varios textos de juventud, denunció a la educación alemana, sobre todo al bachillerato, como una pseudocultura, porque estaba basada únicamente en la instrucción de conocimientos, porque estaba sostenida por educadores mediocres que promovían una perspectiva histórica o revisionista del pasado, pero sin incitar a que el estudiante tomase la iniciativa y transformase su entorno, y cuya finalidad de esta educación era utilitarista y estética, es decir, acceder lo antes posible al mercado laboral y conseguir una buena reputación, o al menos la apariencia de una persona erudita. Sin embargo, para el filósofo alemán, la auténtica formación, él utiliza el término alemán Bildung, era un proceso de maduración personal y cultural. El individuo debía ser guiado por formadores virtuosos que enseñasen a interrogar el pasado, buscando un porvenir siempre por desarrollar, y cuyo propósito era que la persona actuara según sus propios valores y se liberase interiormente. Bueno, ya en el último tercio del siglo XX, los autores postestructuralistas también analizaron los modelos educativos apuntando en esta misma dirección. De hecho, a los postestructuralistas se les llama autores neonietzscheanos. El que yo he podido estudiar un poquito más es Jacques Derrida, que se ocupó de la enseñanza universitaria. Para Derrida, la universidad seguía muy apegada al principio de razón que pretendía ordenar, medir y clasificar los objetos de la realidad en función de su causa y sus efectos. Entonces, la educación universitaria tenía una orientación dogmática con programas docentes que directamente coaccionaban ideológicamente. Se orientaba retrospectivamente, hacia atrás, siendo los profesores meros repetidores, solo preocupados por transmitir firmemente la tradición, sin transformar ni innovar. Y además, la universidad exigía investigaciones basadas en la oferta y la demanda del mercado, además de conservar unos ritos, unas normas y unas jerarquías muy anticuados. Entonces, para este filósofo francés era necesaria una deconstrucción de todas las formas institucionales de la universidad, pero, ojo, no para caer en un irracionalismo, sino para responder a la razón mediante otra lógica, poder cuestionar su autoridad y también preguntarse por sus límites, lo cual exigía salir de los saberes más legitimados, de las formas exclusivamente académicas y de la pretendida objetividad, abriéndose a las contradicciones, a lo indecidible y a lo imposible. Entonces vemos que la ciencia y la filosofía van tomando un camino más o menos paralelo. ¿Qué pasa con el psicoanálisis? Lo vamos a ver en el tercer punto, que lo he titulado Otra formación para el psicoanalista. Bueno, estos problemas del modelo académico tradicional pues tuvieron también su repercusión en la enseñanza del psicoanálisis. Tras la muerte de Freud, las instituciones psicoanalíticas se burocratizaron en exceso, con requisitos de habilitación cada vez más rígidos, con programas que se repetían cada año
idénticos ante las nuevas generaciones de aspirantes y, en general, mediante un funcionamiento muy jerárquico. La actividad investigadora y el intercambio con otras ramas del saber solían ser escasos. Lacan trató de remediar esta situación y planteó otro tipo de formación. Propuso cambios sustanciales respecto a la capacitación del psicoanalista. Se alejó de programas y conceptos bien definidos, él presumía de no repetirse nunca, y su enseñanza adoptó la forma de un seminario precisamente para no convertirse en el garante único del saber y estimular el debate con otros colegas, aunque en muchas ocasiones se quejó de que no encontraba tal interlocución. Además, se apoyó en materias hasta entonces poco habituales en las instituciones psicoanalíticas y es conocida la importancia que otorgó a los analistas noveles, a los más jóvenes. Bueno, pues de acuerdo con estas propuestas, Apola no concibe la formación del psicoanalista como una transmisión de saber de un experto a un principiante. No existen profesores ni alumnos, no hay un programa docente, ni requisitos, títulos o cargos institucionales de los que dependa que alguien sea psicoanalista. Nadie enseña a nadie. Por el contrario, quien pertenezca a la sociedad, ya sea veterano o recién llegado, será animado a elegir un tema, investigarlo y presentar sus resultados. Así de simple. Se prioriza entonces la honestidad intelectual, o sea, que la persona esté dispuesta a deshacerse de sus convicciones e incorporar conocimientos nuevos, aunque siempre provisionales y revisables. Dichos conocimientos deben tener una lógica o coherencia interna para que el investigador pueda comunicarse con disciplinas vecinas mediante argumentos racionales, sin recurrir a la experiencia y autoridad de quien lo sostiene o a la tradición de la institución a la que pertenece. Entonces, para realizar su tarea, el investigador de Apola se apoya en una serie de hipótesis que con los años se han convertido en las premisas básicas de la sociedad, a partir de las cuales los socios piensan los casos clínicos y practican el psicoanálisis. Se trata del llamado Programa de Investigación Científica, el PIC, que ya se ha mencionado esta mañana, un conjunto de ideas que pretende orientar al practicante en los conocimientos de la sociedad, que la sociedad dispone en ese momento. Pero, sin embargo, el PIC siempre está a la espera de ser refutado por nuevos descubrimientos y, por tanto, se halla en permanente transformación. En este contexto, los integrantes de Apola solemos juntarnos periódicamente en reuniones científicas dedicadas a la presentación de trabajos de investigación o al análisis de casos clínicos. Y a final de año se celebran unas jornadas en las que los socios que lo deseen pueden comentar la evolución o los resultados de los proyectos que están desarrollando. Si echamos un vistazo, un simple repaso a los últimos programas de dichas jornadas, pues muestra la gran variedad de disciplinas que se han tratado de relacionar con el psicoanálisis. Fijaos, álgebra, teoría de grafos, lógica, topología, física y cibernética, pero también semiótica, lingüística, análisis de discurso, economía política, sociología, traducción, incluso estudios de parentesco, mitología, filosofía, epistemología y, más recientemente, estudios de género, teorías étnicas y de raza y estudios decoloniales. Desde luego, quien escuche estas presentaciones posiblemente no entienda algunos de sus contenidos, ya que no habrá profundizado en el tema tanto como el investigador. Pero no será por la jerga hermética y oscura que está presente en muchas instituciones, que dificulta la difusión del psicoanálisis y que daña su valor epistemológico. Bueno, si el primer punto yo lo llamaba ¿por qué Apola en España?, este cuarto y último punto lo titulo ¿por qué España en Apola? Bueno, el entorno español no siempre es un obstáculo para la práctica psicoanalítica. De hecho, algunas de sus características podrían favorecer un cambio de perspectiva o impulsar aspectos menos desarrollados en otros lugares. Por ejemplo, la menor presencia del psicoanálisis en España se ha producido a expensas de otros modelos de psicoterapia. Los psicoanalistas españoles estamos acostumbrados a convivir con diversas orientaciones. Incluso no es raro que nos hayamos formado en alguna de ellas. Esta cercanía podría permitir un diálogo más fluido entre el psicoanálisis de Apola y las psicoterapias, de manera que dicha sociedad aplique sus argumentos a formatos que actualmente tiene menos en cuenta,
como el trabajo con parejas y familias, los encuadres grupales o la psicoterapia institucional. Además, en España hay muchos psicoanalistas de orientación no lacaniana, lo que podría ayudar a que nuestra sociedad no solo debata sus argumentos con lectores de Lacan, sino que conozca y se entrelace con otras corrientes también muy fecundas. Por ejemplo, ha calado notablemente en Europa la perspectiva relacional en psicoanálisis, la cual tiene muchas diferencias, desde luego, con Apola y con Lacan, pero comparte con nuestra sociedad el interés por desarrollar investigaciones que hagan progresar la disciplina. Yo creo que un intercambio entre ambas parece más que razonable. Finalmente, en nuestro país son pocas las personas que demandan un tratamiento específicamente psicoanalítico. En la consulta privada cada vez se confía menos en los beneficios de una reflexión tranquila y se exigen soluciones útiles. Y en los servicios públicos no se dispone de mucho tiempo, pasan semanas entre las sesiones y hay personas francamente desestabilizadas, sin sus necesidades socioeconómicas cubiertas o que acuden buscando algún beneficio o por obligación legal. Yo creo que se trata de una oportunidad para que un nuevo psicoanálisis como el propuesto por Apola permita formalizar los casos mediante una lógica que ayude allí donde otros enfoques se ven muy limitados para intervenir. En definitiva, y con esto termino, Apola es una comunidad intelectual que no se ha librado de las idealizaciones, liderazgos, rivalidades o disputas propias de cualquier agrupación humana. Ahora bien, ha establecido un funcionamiento para que dichas contingencias no impidan que el psicoanálisis salga del estancamiento que presenta en muchos países y progrese hacia la seriedad y el rigor de las ciencias contemporáneas. En particular, ha intentado reducir los problemas que la enseñanza tradicional ha generado en otras instituciones, encaminando el estudio y la práctica del psicoanalista hacia abandonar lo conocido y abrirse a lo nuevo. Por último, aunque en Apola se prefiere el término investigación, pues yo hoy trato de recuperar el de formación, porque es innegable que quien se cruza en su camino con esta comunidad imprime una nueva y estimulante forma a su manera de pensar y de practicar el psicoanálisis. Me gustaría terminar con una frase de Jacques Lacan, de su conferencia en Niza en 1974, que dice así: «Lo que yo querría es hacer que el discurso analítico se sostuviera lo suficiente como para que se enseñara de manera tan rigurosa como la ciencia». No es lo único que dijo Lacan, quizás no es lo más verdadero, pero es lo que hemos tomado en Apola como insignia y la verdad que nos gustaría debatirlo con algunos de vosotros, de vosotras, que quizás lo penséis de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ahora continúa Victoria Torres, que es psicoanalista y ejerce su práctica en Gijón y es socia de Apola. Su trabajo se titula Lacan, la invención de un nuevo sujeto. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por su presencia, sobre todo porque gracias a esto me puse a trabajar y a pensar cosas. Mi encuentro con Apola es bastante reciente y es una de las ventajas que tuvo para mí la pandemia. Fue un estímulo que renovó mi compromiso con la clínica psicoanalítica porque me encontré con un nuevo discurso que cuidaba la teoría en varios sentidos. Respeta la diferencia entre Lacan y Freud como dos paradigmas teóricos, lo cual pienso que facilita la dirección del tratamiento, que siga una lógica. Y eso también hace posible que podamos pensar si el sufrimiento específico que afronta el psicoanálisis proviene para ambos de la misma fuente, para Freud o para Lacan. Plantear esta pregunta creo que puede permitirnos tener en cuenta qué tratamiento tiene un mejor acceso a ese sufrimiento. Darle este valor a los fundamentos teóricos estimula a leer los autores originales e invita a hacerse preguntas que nunca van a tener una respuesta absoluta porque no hay el universo del saber. A mí me pasó una cosa curiosa que casi me acabo de dar cuenta, y es que yo oía hablar mucho de las investigaciones y me sonaba así como muy lejos de mi vida, lo de investigar.
Y poco a poco fui entrando en el tema del sujeto y el discurso de Apola me permitió investigar sin darme cuenta. Entonces, este es el resultado un poco de estos 3 años de mi relación con Apola, que no sé por qué razón tampoco, pero igual con esto de un poco de respuesta por qué me interesé tanto por el sujeto. Uno de los hallazgos más valiosos que orientó mi interés por Apola es el concepto de sujeto, el concepto que rescata Alfredo Edelstein en su lectura de Lacan. Me sorprendió muchísimo su proposición de diagnosticar el sujeto y no al sujeto. Para mí fue una novedad tomar el término sujeto no con el significado que solemos aplicarle como individuo o persona. Él parte de una cosa interesante, que es el término en lengua francesa, sujet, puesto que Lacan hablaba en francés, que es un poco diferente la definición en el diccionario. En el español, el sujeto empieza, bueno, no os voy a contar, pero lo de tema y asunto viene en tercer lugar. En sujet, en francés, la primera definición es asunto, materia, tema del que se habla. Con lo cual, me parece importante también tener en cuenta la lengua francesa en este caso, puesto que es el Lacan el que lo propone, este término, ¿no? Es decir, que con el término sujet se amplía el campo semántico a asunto, materia, tema del que se habla, y no tanto a individuo. Estamos acostumbrados, como ya comentaron algunos de mis compañeros, a utilizar el diagnóstico como una patología, algo que nos viene de la psiquiatría. Diagnóstico, que significa a través del conocimiento, implica a partir de unos signos que conforman una patología a la que se le puso un nombre. Ese nombre se suele conjugar con el verbo ser, con lo que rápidamente... Con lo que rápidamente se propone un ser a quien va a consultar por algo que le hace sufrir. Alfredo propone que diagnosticar en psicoanálisis se trataría más bien de estipular cuál es el sujeto en cuestión. Me puse a estudiar de qué se trataba eso de diagnosticar el tema, el asunto, qué había que aclarar en un caso y si con ello se ganaba apertura clínica. El sujeto no es tanto el que habla, sino aquello de lo que se habla. ¿Desde qué lugar se dice lo que se dice? ¿Qué lugar ocupa el hablante en el contexto de su decir, en relación a las instituciones en las que está inmerso, en relación con los otros en los vínculos discursivos? Se diagnostica el asunto que ordena el caso en torno a los elementos de una trama. ¿Cuáles son los elementos que pueden hacer trama?, me preguntaba. Eso me costó tiempo ir organizándolo, puesto que como cada caso es particular, no se pueden decir 1, 2, 3, 4 las coordenadas de los elementos que hacen una trama. Las coordenadas de espacio y tiempo, las 3 generaciones, las instituciones en el sentido que dice Benveniste, como el amor, los comportamientos, las formas de morir, también los significantes entre los que va a advenir el sujeto, las fallas lógicas que nos pueden sorprender, en fin, como cada caso es particular, no se puede hacer una lista. Se trata de que con un mínimo de elementos que tengan una coherencia lógica y de contexto podamos explicar algo fundamental de la problemática del caso. Hacerle preguntas más que al individuo, hacerle preguntas a la trama. Caso clínico será entonces el tema que se trate en el mismo, que es imposible hacerlo coincidir con una persona. Los casos trascienden al individuo, como antes contestó, bueno, no sé si ahora estaban hablando de eso antes, cuando la pregunta de Rafa. Y nuestro objeto no es el paciente, sino el tema, el asunto en el que está metido, en esa relación de anudamiento al otro.
Esta perspectiva cambia el modo de proceder desde las primeras entrevistas. No se trata ya tanto de la atención flotante freudiana, sino de partir de la nesciencia, de la ignorancia, de nuestra ignorancia de partida, que no es nada fácil. Pero siguiendo el axioma de la lógica del significante para Lacan, que un significante en sí mismo no significa nada. Y son necesarios otros que, articulados, son los que nos van a proporcionar una trama. Se trata de que con la estructura de esos elementos podamos elaborar una conjetura, una hipótesis lógica sobre el asunto del que se trata. Así se intenta dar forma al síntoma. Aunque el sujeto incluye el parletre, neologismo de Lacan para rechazar el ser del ser humano, Alfredo propone diferenciarlos. Parletre sería quien nos viene a demandar algo y lo ha traducido como hablan ser, ya que este término respeta que el ser es una creación del habla, que se trata de una condición particular y que introduce las voces plurales, la inmixión del otro, como se ha repetido en la primera mesa. Considero una nueva herramienta de trabajo la idea de que el sujeto no es una persona ni un individuo, sino materia significante que no es ni del analista ni del analizante, sino entre ambos. El partir de esta oquedad, este entre, posibilita que se pueda leer el caso como un texto que no es de uno o de otro, sino el entramado de las relaciones. Esta oquedad, este agujero, es el lugar del sujeto. El saber va a estar entramado en los dichos y las historias y por eso se puede deducir e interpretar lógicamente. Existe el hecho del decir y para ese decir no es necesario un autor. Esto parece una cosa difícil de admitir. Para el análisis del discurso no hay autor de lo que se dice. Eso piensa. Hay algo que piensa sin neurotransmisores, dice Alfredo en otro Lacan. El concepto de sujeto en Lacan es subversivo porque su base no es la sustancia orgánica y no es individual, es indisociable del otro. ¿Por qué afirmar que Lacan reinventó el concepto de sujeto? Podría haber utilizado o podría haber inventado un neologismo de los que abusó bastante, de sus neologismos, bueno, como cualquier nueva ciencia que tiene que inventar nuevos conceptos y nuevos nombres, ¿no? Como propone Gabriela Mascheroni, Lacan podría haber inventado un neologismo, ya que Lacan no es continuador del sujeto de la filosofía, y cuando hablamos de sujeto siempre pensamos o en el sujeto gramatical o en el sujeto de la filosofía. Lacan dice en Mi enseñanza que mantiene el término de sujeto, ya que 2000 años de tradición filosófica han tratado de suprimir la diferencia entre sujeto y sustancia. Bueno, lo de sustancia, no estamos muy acostumbrados a este término, la verdad. Entonces, viene de Aristóteles y es la idea de algo que tiene entidad, esencia. Entonces, lo que Lacan propone es diferenciar el término de sujeto de algo que tenga esencia en sí misma. Pero dice también Mascheroni que lo preserva el término de sujeto, en lugar de hacer un neologismo, para no perder la pregunta por el uno del ser, que es como la historia de Occidente. Esto lo dice Jean-Luc Nancy, al que nunca había leído y me pareció de mucho interés. Él dice que el sujeto como estructura de suposición del ser está en el nacimiento de Occidente. El verbo ser nos hace creer en el ser como sustancia, como esencia, como entidad. Incluso parece que la filosofía se desarrolló en las lenguas que tenían el verbo ser. Bueno, todos podemos recordar la frase que todos conocemos de ser o no ser, ese es el problema, que parece que lo decimos así por decir, pero me parece que es una frase que está muy metida en nuestra identidad. Y a la vez, como si el acto de decir yo soy hubiera precedido a la pregunta por el ser. Porque se puede decir yo soy, nos preguntamos qué es el ser. A eso se refiere con las lenguas que tienen el verbo ser. Del cogito al sujeto. Lacan se refiere en muchas ocasiones a Descartes para poner de manifiesto cómo el cogito promueve un nuevo sujeto
que cuestiona el orden de la realidad natural e inaugura un nuevo campo de saber, la ciencia. En realidad, este cogito era un debate en su época, un debate enorme en la época del siglo XVI, pero la verdad que yo no sé muy bien por qué razón, pero fijó para Occidente un modo de creencia. Se funda la verdad en el propio acto de pensar. Y esto es, creo que lo que sostiene todavía el modo de pensar occidental, no lo sé. Por ejemplo, esto es lo que yo pienso, para mí es así, la verdad en el propio acto de pensar. Con ello desaparece el más allá. En el siglo XVI, los dogmas de la tradición escolástica se conmueven a partir de las nuevas ideas de Copérnico y Galileo. La realidad ya no va a provenir de la percepción, sino del razonamiento, de la lógica. Ya no hay un más allá divino que garantice. Y entonces el más allá es lo razonable. En este nuevo orden, el saber no está garantizado por la verdad divina y la ciencia produce una nueva modalidad de sujeto. Descartes, con su cogito, pone como asunto, como fundamento, al ser humano, que desde ese momento se pensó como sujeto. Por eso Lacan dice que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Pero a diferencia de la psicología, que se fundamenta en el ser humano, Lacan tomó como fundamento, como suposición, el sujeto del inconsciente, que es el que puede analizarse. Produce una modalidad de sujeto distinta en cuanto a la relación a la verdad, que era una pregunta que se hizo antes. La función de la verdad está en íntima relación con el síntoma, que Lacan define como el retorno en la falla del saber de una verdad velada. O sea, nos falta saber de lo que nos pasa porque hay una verdad velada, y así define el síntoma Lacan. En el campo del saber de la ciencia, esta verdad particular está excluida. Lacan encuentra una convergencia entre Freud y Descartes. Los dos parten del sujeto de la certeza o de la duda. El fundamento es para ambos la duda. Descartes está seguro de que piensa porque duda. Y Freud, en su duda sobre lo que ha soñado, lo cuenta él en la interpretación de los sueños, dice: ¿será verdad esto que he soñado? Dudo. Y en esa duda está seguro que se le revela un pensamiento ausente, aislado de su yo, inconsciente. A mí esto me parece una genialidad de Freud, que algo que le hace dudar le ponga como nombre el inconsciente y que está aislado de su yo. Me pareció de gran interés. También propone Lacan que no fue Freud el que introduce el sujeto en el mundo, sino que fue Descartes, pero con la divergencia que para Descartes, del yo pienso se deriva un yo soy. En cambio, para Freud, en la duda, algo piensa en el lugar del yo. Eso piensa, dirá Lacan. En ese paso, a eso piensa, Lacan ya está en un paradigma diferente al freudiano, ya que Freud no dejó de concebir el inconsciente como intrapsíquico ligado al individuo. Para Lacan no se trata de un individuo psíquico, que es alguien que piensa. Le supone al inconsciente un sujeto. Si mantenemos la noción de inconsciente como intrapsíquico e individual y le añadimos el sujeto pensado como individuo, se traduce en que el individuo tiene un inconsciente. Lacan propone que sujeto del inconsciente no hay que leerlo como la persona que tiene un inconsciente en el interior. No es que nuestro paciente tenga un inconsciente, sino que el inconsciente tiene un tema, que trata sobre algo que tiene un argumento. Si se toma la propuesta de Lacan como que alguien tiene un inconsciente, se pierde toda la novedad del sujeto de Lacan. El inconsciente, entonces, no va a consistir en nada sustancial, esencial del ser, que provenga de las huellas traumáticas reprimidas o de las pulsiones de origen biológico. Lacan
va a rectificar este concepto de inconsciente individualista y lo va a denominar discurso del otro. Si tomamos en serio la tesis de Lacan de que el lenguaje es la estructura fundamental para pensar la clínica psicoanalítica, el otro es aquello a lo que nos referimos cuando hablamos, el discurso que construye nuestra realidad y nuestra identidad. No hay una realidad, hay la que construye el discurso. El otro es el discurso, dice Lacan en el Seminario 2, el otro es el discurso del circuito en el cual estoy integrado. En este circuito están incluidos toda una familia, toda una camarilla, todo un bando. El sujeto al que me refiero, al que yo me refiero, no es el individuo, ni siquiera es individual. El sujeto, como eso habla, eso piensa, se refiere siempre al otro. Al igual que el lenguaje habita el campo del otro. Eso piensa, eso habla, nos lleva a lo que Lacan llamó lugar del otro o campo del otro. No podemos hablar de sujeto sin el otro, ya que ambos están entremezclados, en inmixión, dice. El concepto de campo lo extrae Lacan de la física. Es uno de los conceptos más fructíferos de la historia de la física. Permite una interpretación de las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitatorias como manifestaciones que el campo ejerce sobre los objetos. Aplicado al lenguaje, que es la materia con la que trabajamos, es la manifestación que el otro, el lenguaje, el habla, ejerce sobre los hablantes. El efecto del lenguaje es entonces la causa del sujeto. El otro, dice Lacan, o Alfredo, ya no me acuerdo, está ya antes de toda revelación subjetiva. El otro es el lugar virtual de la verdad, de lo simbólico, es un vacío topológico. Lacan tuvo que ir a la topología, tampoco sabía muy bien lo que era, es una parte de la geometría que es como si fuera plastilina, quiere decir que se puede moldear, alargar, y que eso permite pues, hablar algo de los lugares. Entonces, el otro es un lugar virtual, está encarnado en alguien, sin duda. Ese otro, el habla, el lenguaje, está encarnado en alguien, pero es un lugar virtual, el lugar de la verdad, de lo simbólico, desde donde el hablante se hace la pregunta por el ser y la existencia. ¿Qué soy? ¿Existo? Las preguntas tan importantes. Y ahí busca una garantía de la verdad, en ese lugar. Ese lugar está articulado como una trama discursiva, desde donde se puede plantear, por estar articulado como una trama discursiva, se puede plantear la pregunta por la existencia. Y el sujeto es el efecto de esta articulación significante, de esta pregunta. Y a la vez, esta articulación significante puede producir un saber nuevo, un saber no sabido. Lacan escribe su sujeto con ese barrado. Es una cosa curiosa, ¿no? Que por una parte esté dividido y para dividirla tengo que ponerle una barra encima, que parece que le pone algo. Pero claro, la barra que le pone encima es la barra de la división, como hacemos las divisiones. Es un modo de matematizar el concepto, de formalizarlo, de modo que el sujeto que se define de diferente modo según en qué idiomas pueda utilizarse como una convención. La barra que escribe sobre la S es el símbolo matemático de la barra de división. Con ello indica que el sujeto del inconsciente se caracteriza por estar dividido entre dos, entre analizante y analista, entre dos significantes, entre saber y verdad. Ese barrado implica partir de la función del inconsciente, un saber no sabido que proviene del discurso del otro. A partir de que hay un saber no sabido, ya no se puede decir qué es o qué no es sujeto. Seguro que no es la persona que consulta. Nuestra posición respecto a esta noción de sujeto y objeto constituye nuestra clínica. A esta
comunicación le falta hablar de la relación sujeto-objeto, por supuesto, porque igual que el sujeto no existe sin el otro, tampoco existe sin el objeto. Pero como no me va a dar tiempo, solo les voy a decir que la relación sujeto-objeto es nueva también en Lacan. No expresa la relación del humano con el mundo o la del experimentador con el objeto de la experimentación, ni la de cada uno con la realidad. La novedad radica en que el lenguaje va a introducir una nueva dimensión del objeto que no tiene que ver con lo natural, sino que tiene un estatuto lógico. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, ahora a continuación nos va a hablar Karina Glauberman, que es psicoanalista, trabaja en Madrid, socia de Apola, y su trabajo es Otro abordaje de la psicosis. Cuando quieras, Karina. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer en principio que nos estéis acompañando en forma presencial y también online. Y agradecer también la compañía de Alfredo, que gracias a su viaje nos hemos puesto en marcha para esta suerte de puesta de largo que llamamos en sociedad, ¿no? En la que estamos tratando de compartir, yo diría que por primera vez, ¿no? Lo que es Apola, cómo pensamos los conceptos, la teoría, y quería traer a propósito algo de la clínica que muchas veces está más retaseado, ¿no? Que está menos presente tal vez en nuestras comunicaciones y en general y que causa bastante interés. Por repetirme, el interés de este trabajo es presentar los abordajes significativos y vigentes de la psicosis o sus premisas pregnantes a la hora de acercarnos a esta clínica para luego valorar las aportaciones de Apola en este campo. Espero que disculpéis cierto reduccionismo de sus tesis, sin el cual este trabajo no podría realizarse. Falret y la ciencia del orden. Falret rompe con la tradición psiquiátrica iniciada por Pinel y seguida por Esquirol de la enfermedad única para pasar al modelo de la matesis universal. Todo se construye sobre el fondo de una posible ciencia del orden y de la empiricidad, modelo que se afianza hacia el siglo XIX. Se desechan las ideas delirantes de los pacientes por prolíficas en favor de la introducción de la regularidad. Lo cito a Falret. No reduzca su deber de observador al rol pasivo de secretario de los alienados, de estenógrafo de sus palabras o de narrador de sus acciones. Debe tener en cuenta que todo el estado interior de esos enfermos se desfigura al pasar por el prisma de sus ilusiones y sus delirios. La apuesta entonces es a la de una semiología activa del método anatomoclínico precedente del proyecto del DSM en cualquiera de sus actualizaciones. Queda relegado el tratamiento moral y disuadido de su interés que veremos relanzado por Freud y Lacan. El abordaje freudiano. Freud recupera dicho tratamiento moral de la psicosis, aplaudido en estos términos por Lacan, pero lo hace de la mano de la biología, de la narración y de la palabra. El primer aporte freudiano gira en torno a lo que denomina un Glauben, la denegación de la creencia al reproche primario. La defensa se exterioriza en incredulidad. No así el retorno delirante o alucinatorio, también planteado como desautorización de la creencia en el reproche. En su forma más literal, se trata de la expresión rechazo de la creencia, aunque se popularizó la idea más simple de rechazo de la realidad. A partir del caso Schreber, plantea que la psicosis responde al incremento, al avance de la pulsión homosexual y al retorno a sus fases anteriores de evolución de la libido, que se repliega sobre el yo y sobre el final de su obra planteará el repudio, Verwerfung, como mecanismo propio de la psicosis de uso un tanto difuso, vinculado a escenas traumáticas no simbolizadas o a representaciones insoportables. Lacan y el secretario del alienado. Lacan en el seminario 3 sobre la psicosis expresa que aparentemente nos vamos a contentar no solo con hacernos los secretarios del alienado, sino a tomar lo que nos dice al pie de la letra, que en verdad es precisamente lo que hasta ahora se ha considerado que hay que evitar. Era una cita textual. Después de todo, ¿no fue una especie de temor que detuvo a los pretendidos secretarios de los alienados, que se había disecado, por así decirlo, el material que se les ofrecía hasta el punto de que solo podía aparecer ante ellos como algo esencialmente problemático y fragmentario?
Esta propuesta de Lacan de restaurar la figura del secretario del alienado fue tomada como una premisa, no así lo de tomar lo que se dice al pie de la letra, y ha resultado de ello un abordaje específico de la psicosis en versiones que van de la extrema cautela a la no intervención o a posiciones intermedias más o menos deslavazadas. La École Lacanienne de Psychanalyse. Con gran desarrollo en Francia y en Latinoamérica, le dedican al tema del secretario del alienado un número de su revista con un contenido de gran valor. Estudian dicha figura de secretario desde la antigüedad, que abarca desde la posición de quien sostiene un quehacer sobre los asuntos que no le pertenecen sino al amo y en nombre del cual actúa, y cuya palabra ha sido confiscada, hasta Maquiavelo, que se apodera de la palabra, convirtiéndose en un servidor inoportuno y peligroso, de modo que a continuación el acceso a la palabra libre por parte del secretario estará prohibida por más de 2 siglos. El nuevo perfil del secretario del barroco es el del hombre de letras, que consagra su ocio a la poesía lírica o caballeresca, pero que se expresa en calidad de secretario en su actividad. Vuelve a ser una figura de gran sometimiento, su misión es poner en claro lo que no lo está, dar forma bella a lo que no la tiene. Personaje incoloro y amordazado. A uno de estos hombres de letras, Baltasar Gracián, del que Lacan era profundo admirador, debemos la alocución de la que se apodera, Lacan, que todos somos locos, los muchos y los pocos, y que Lacan vincula a la captura por parte del doble, otro imaginario radical, de la que nos dice que no somos del todo ajenos. En la misma clase del seminario, Lacan habla en relación al secretario del signatario, el firmante, del que afirma que es no nulo, y que los autores de la École Lacanienne recogen en su abordaje la psicosis al modo secretarial de Maquiavelo, en tanto implica para ellos un poner de sí, entrar en el campo de la locura, en el cual no podemos dejar de participar, única manera de que se revele lo indecible y de que no se juegue un juego de puro semblante, sino arriesgando en él una apuesta. El ser tenido por loco, el estar en la locura, declaración de principios de suposición del analista en la psicosis, estar en la locura, ser tenido por loco, arriesgar, poner de sí. La otra psiquiatría. Coincidiendo en parte con este planteo, entiendo los lineamientos que resultan del libro de Fernando Colina sobre la locura, el arte de no intervenir. Él es representante, junto a José María Álvarez, de una corriente antipsiquiátrica en el campo de la salud mental de gran raigambre y llegada en nuestra cultura psi local, alrededor de los nombres de la otra psiquiatría, psiquiatras del Pisuerga, la revolución delirante. Todo el libro es de sumo interés por su gran tratamiento y aporte humanista al abordaje de la psicosis, pero como el título del libro adelanta, su abordaje está orientado a la no intervención, al modo del secretario clásico, como modo de regular el equilibrio entre el activismo terapéutico y la negligencia profesional. Son pequeñas citas. Una moderación que apueste por la autonomía y la libertad del paciente, por dar opciones a las autodefensas, la preferencia del nihilismo a cualquier apuesta guiada por la fe terapéutica, la desestimación de cualquier discurso biológico, pero también de cualquier enfoque estrictamente lógico y racional que relacionan con el empirismo y el positivismo estricto. En consonancia con el planteo anterior, cito, el terapeuta encuentra la emoción más apropiada y puede dar rienda suelta a la extravagancia de hacer mucho sin hacer nada. Todo el secreto consiste en este arte irrepetible. Y se preguntan, ¿hasta qué punto la intervención del profesional no debe ser algo loca también? Lacan. Parte de ciertas ideas de Freud, como la anteriormente mencionada de la increencia, un Glauben, así como del repudio, Verwerfung, que traduce por forclusión, de la idea de realidad, de la proyección hacia afuera y de la regresión, entre otras, para hacer un movimiento crucial muchas veces inadvertido o desarticulado por el psicoanálisis mismo. Resituarlos en el campo del lenguaje, que hace completamente ocioso el planteo de un exterior o interior por fuera del discurso e imprescindible considerar la existencia de una ley del lenguaje vehiculizada por el nombre del padre, representante original de la autoridad de la ley, de un otro, en consonancia o no con dicha ley, a las existencias como constructos abstractos con los que se relacionarán las creencias simbólicas, el objeto A, cuya extracción consolida la realidad, y del goce que testimonia del lazo que anula toda individualidad o posesión.
en ningún caso sustancia tridimensional ni real que pueda desbordarse de un cuerpo propio, ni que haya que drenar o aceptar, idea que pervive detrás de la de acotamiento tan presente en esta clínica. Recordamos que a falta de una formalización de la psicosis, el esquema I, dedicado al estado terminal del delirio de Schreber, resulta de un tratamiento lógico-matemático de su discurso. Pequeños pasajes del delirio mismo extendidos sobre el esquema, al igual que en las presentaciones de enfermos de la década del 70, donde Lacan abreva claramente en dicho tratamiento discursivo. Miller. Tomo como artículo de referencia el de Graciela Esperanza, Las psicosis clásicas y modernas de la revista Virtualia de 2018. En primer lugar, afirma la declinación del nombre del padre, pasando este a ser una variante particular posible, entre otras, del tratamiento del goce, y a partir de la creación de Lacan de las fórmulas de la sexuación, plantea una forclusión generalizada, ya que ningún sujeto escribe la mujer. En la publicación Ironía del año 93 plantea la clínica universal del delirio, que lo lleva a la afirmación antes mencionada. Todo el mundo está loco, pero en muy otro sentido. Entonces queda disuelta la locura en psicosis y la psicosis en defensa común a todos frente al goce, de todo frente al goce, que en algunos casos presenta signos discretos de la psicosis ordinaria, fenómenos que revelan las diversas formas de presentación, reduciendo entonces al significante a signos, con un retorno a la palabra del universo freudiano, pero declinante hacia lo inefable. Nosotros. Seamos secretarios del alienado, pero en la vertiente del hombre de letras, secretarios del lenguaje, donde eso habla. No inscribamos el tratamiento de la psicosis nuevamente en la clasificación, aunque sea indulgente o inclusiva, contracara de su segregación y explotación de siglos, para lo que basta leer la historia de la locura de Foucault. Seamos éticos más que humanistas, pero también poshumanistas, en el sentido de deudores de la cibernética, en la que Lacan se introdujo tempranamente para plasmar la idea de circuito, cadena, lenguaje formal, de la mano de los desarrollos modernos de la lingüística, con su aporte fundamental, el significante y la materialidad discursiva, adoptando también los tempranos desarrollos de las teorías de discurso y de una geometría que es la estructura y no la representa, la topología. También de todos los avances de las ciencias conjeturales tan aprovechados por Lacan y tan poco explorados, es decir, los que incorporan el imposible y la incompletud como medio para avanzar en el saber y no la evidencia empírica. Es así que Napola, con los aportes de Lacan, la otra lectura fundamental para entenderlos, investigarlos y ampliarlos que aporta Alfredo Edelstein en sus libros, en sus presentaciones asociativas y demás espacios de transmisión en el campo de la psicosis, reformuladas en términos de campo de la holofrase, así como los desarrollos de los colegas investigando en pos de otro Lacan. Apostamos por revisar los conceptos, convertirlos en herramientas clínicas eficaces y terapéuticas, intentando, a pesar de la dificultad teórica, de huir del oscurantismo, ni excesivamente cautos ni temerarios, con un abordaje científico. Escribiendo este texto he recordado, tal vez también lo recuerden los compatriotas de mi quinta, al vendedor de colectivo, un señor que subía a los autobuses a vender, entre otras cosas, conjuntos de peines. Aquí van nuestros peines. 1. Respecto del estamos todos locos, como decíamos, hay que distinguir netamente la locura de la psicosis. La locura es creerse ser sin otro. Es la idea de la autodeterminación y de la libertad. Mientras que la psicosis es la divergencia, la disolución, la distorsión, la pérdida y no la falta. Da lo mismo si nos creemos Napoleón, analistas o simplemente libres. 2. La forclusión es efectivamente generalizada, pero no conduce a la clínica universal del delirio. La neurosis padece también de la forclusión, no del significante del nombre del padre, sino del significante del sujeto, que quedará alojado en un entredichos, entre significantes y entre escenas. 3. El sujeto psicótico no deja de tener relaciones determinadas fundamentalmente con la palabra y el lenguaje, con otros semejantes y otros significantes, por lo que el sujeto psicótico, son todas afirmaciones de Alfredo, es un sujeto de pleno derecho. No hay ausencia de funciones del sujeto y del otro en la psicosis. Si fuese así, significaría la no consideración de que se trata de un sujeto hablante y la idea del sujeto en la psicosis como un puro cuerpo biológico, enfermo, cerrando todavía más la intervención terapéutica sobre lo real biológico, recuperado con fuerza en nuestro campo en términos de defensa y goce. Bien es cierto que dichas funciones del sujeto y del otro tienden a su degradación en la psicosis,
Muchas veces se presentan como personajes empobrecidos y anónimos al que las instituciones y los pobres abordajes terapéuticos privan aún más de cualquier trabajo significante y de la historización para el que la intervención, no solo el trabajo de secretario mudo, se hace éticamente indispensable. 4. Los 3 registros no se anudan y la realidad lo cubre todo, es decir, que implica la pérdida de la escena en tanto campo acotado de la realidad. Entonces, si nos acercamos locamente o a contrapelo de la lógica y la razón, permaneceremos con el psicótico fuera de cualquier escena en el puro desorden. Pero es posible un trabajo de construcción de la escena, por muy fragmentaria, la ampliación de su campo semántico y cierta organización. Debemos poner en pie personajes, libreto, vestuario e iluminación. Sí se pierde el inconsciente con el que contamos en el campo de la neurosis, en tanto la otra escena, ya que no opera la distinción entre esta escena y la otra escena. A veces aparecen muy esbozadas, pero no articuladas por el doble bucle que hace operativo el intervalo. 5. La forclusión del nombre del padre hace que el soporte de la cadena significante falte al sujeto por la ausencia de su cierre y por el desanudamiento del otro simbólico. Por lo tanto, queda fuera de discurso o del lazo social. Tal ausencia del soporte de la cadena significante hace que su función sea suplantada por líneas de eficiencia significante, que hacen que cierta articulación entre los significantes se conserve, dando la posibilidad de articularse allí un sujeto que pueda, al menos, testimoniar de su padecer sin límite. En este caso, la orientación es la de la singularidad y no la de la particularidad. 6. El desencadenamiento, otro concepto imprescindible, implica la ruptura de la cadena significante tal como la concibe Lacan. Anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos, lo que no significa que algunos anillos pervivan, aunque no estén sujetos a la operatoria de la metáfora paterna. 7. A falta de agujero de lo simbólico, nos encontramos muchas veces con abismos que conducen a la muerte del sujeto. No debemos confundirlos con nuestra ignorancia, que bien cultivada de conceptos resulta una herramienta de primer orden en nuestro campo. Tampoco con el nihilismo mencionado, tan propio de nuestra época. 8. Si lo simbólico no está legalizado por el elemento tercero, mal podría anudar a los demás registros en un nudo de 3 que haga posible el cuarto. Como consecuencia del desanudamiento de los registros, la realidad pierde el límite y el sujeto ve degradada su existencia simbólica a favor de la disolución imaginaria. Se trata de la regresión tópica al filo mortal del estadio del espejo y no de una regresión temporal o evolutiva al narcisismo al que debamos dejar librada la autocuración. Todo se vuelve tú o yo al filo de lo mortal. Es posible, trabajando con la historia o con el delirio y no apelando a ninguna responsabilidad subjetiva, introducir un elemento tercero, muchas veces apuntado por su inoperancia explícita en el relato familiar del paciente, a sabiendas de que ese elemento, que muchas veces se consolida otorgando estabilidad, nunca será más que provisorio, aunque fructífero a nivel de la mejora clínica. 9. Por último, la falta de extracción del objeto A, de la que resulta el término holofrase, a diferencia de la clínica del intervalo, donde dicho objeto puede alojarse gracias al cierre del doble bucle, hace que los lazos sociales y los duelos se vean muy obstaculizados, a pesar de lo cual pueden ser considerados a título de problemas y conflictos, a sabiendas de que el trabajo con el significante está mermado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Y bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. Buenos días. Que se la quería preguntar a usted, ahora mismo no recuerdo el nombre. Karina. Sí, yo creo que ha hecho mucha referencia a lo que es la función del secretario de Aninado, que creo que es que aparecen en la clase 16 del seminario 3 de la psicosis. Entonces, en su exposición, dado que Lacan, pues su enseñanza, vamos a decir, cambia, ¿no?, con el paso del tiempo, en el seminario 23 habla del síntoma. Entonces, el síntoma que estudia la clínica nodal, ¿no? Entonces he echado de menos un poco quizá referirse también a esa clínica que yo creo que está todavía sin desarrollar, aunque hay intentos incipientes como Fabian Seckmann en Argentina, Sergio Larriera aquí también en España. Yo creo que el propio
Alfredo también ha hablado algunas veces de la clínica nodal, pues el que hubiera hecho alguna referencia en relación a esa clínica, porque yo creo que es una cosa que está todavía muy en ciernes y que, bueno, y que convendría, ¿no?, darle una vuelta, ¿no?, a esa manera. Muchísimas gracias. Bueno, en principio no la he investigado ahora para estas jornadas porque lo que me interesaba era transmitir un poco aquello que ya está un poco en el discurso social, ¿no?, local y no tanto local, muchas veces sin conocerlo, ¿no?, porque la figura del secretario del alienado muchas veces no se conoce, pero sí que se mantiene esa especie de pasividad que yo he relacionado con la figura clásica del secretario del alienado, a diferencia de estos enfoques que la practican de manera más activa, digamos, ¿no? Así que no voy a poder contestar tu pregunta concretamente, pero sí lo que quería apuntar es a que, bueno, que otro abordaje es posible. Luego tendríamos que avanzar en las precisiones de la lógica de la clínica nodal, que me parece interesantísimo, pero bueno, ese era un poco el interés, de avanzar sobre lo que hay presente y que muchas veces mantiene a la psicosis en un estado de segregación, digamos, ¿no?, y al psicoanalista en esa especie de escepticismo o pesimismo, nihilismo respecto de la clínica de la psicosis. Lamento no poder contestar enteramente la pregunta. Una pregunta para Rafa. Quería que nos contases un poquito tu experiencia en tanto que trabajas en el ámbito de la salud mental, en lo público. ¿Cuál es tu experiencia en tanto que tu formación es lacaniana y desde Apola, y que esa institución, digamos, está configurada totalmente de pies a cabeza desde el modelo biomédico? ¿Cómo es tu experiencia, no tanto teórico, sino cuál es tu experiencia en relación a trabajar ahí desde las conceptualizaciones lacanianas? Gracias, Marco. Mi experiencia es de gran dificultad, como te puedes hacer a la idea, ¿no? Porque estoy trabajando en un contexto donde efectivamente lo biomédico es absolutamente predominante, ¿no?, cada vez más, diría yo. Entonces, introducir algo de el tratamiento, vamos a decir así, en genérico, mediante la palabra, cualquier tipo de psicoterapia, es complicado, ¿no? Incluso lo veo que hay resistencia por parte de mis compañeros psicólogos, ¿no?, donde se priorizan incluso otro tipo de perspectivas, ya ni siquiera a nivel cognitivo-conductual, porque yo siempre digo, mira, yo soy psicoanalista, pero me da igual que tú trabajes desde lo cognitivo-conductual, desde el humanismo, desde la Gestalt, desde el psicodrama, pero cuéntame cómo trabajas, ¿no? Cuéntame qué es lo que haces, ¿no? Y lo cierto es que, como yo digo, cada paciente se encuentra con cosas distintas en función de la puerta a la que entre, del despacho al que entre, ¿no? Podemos estar trabajando profesionales muy distintos. Entonces, no creo, la verdad, a estas alturas, al principio sí, claro, como todos que idealizamos las cosas, yo no creo que el psicoanálisis sea lo mejor. Es en lo que yo me he formado y trato de pensar con la lógica psicoanalítica. Pero sí que me gustaría que me pudieran contar si realmente están trabajando desde otros abordajes. Y yo creo que no, lo hacen muy fielmente. Ya no le echo la culpa a los compañeros, a las compañeras, sino también el propio sistema es muy difícil. El propio sistema público, de tantos pacientes, de tan poco tiempo, de pacientes que ya vienen con una demanda de dame la solución, no quiero hablar, ¿no? Por eso, para mí, el poder trabajar con algunas nociones lógicas, aunque sean mínimas, ¿no?, me parece que es muy útil, incluso en casos en los que el paciente no tiene una demanda de trabajo en psicoterapia y menos en psicoanálisis, o un paciente que vamos a ver como cada 2 meses a lo mejor veo yo. Yo estoy en una posición muy difícil porque tengo que medicar también a los pacientes. Entonces hay otro tipo de transferencia o de relación, como queramos llamarlo, también con el tema de la medicación. Y hay pacientes que por el hecho de saber que yo soy psiquiatra ya directamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquello que me mandaste me ha sentado fatal, ¿no? Hasta que se reconduce eso
a algo de su historia, pues a veces ocurre en los últimos minutos de la sesión, ¿no? Que la sesión son, en teoría, a mí me dicen que 20 minutos, yo me alargo un poquito más y hago entrevistas como de media hora, ¿no? Pero bueno, es difícil, es complicado y bueno, pues con mucho tesón, con mucha insistencia. Pues esta mañana, hablando con Alfredo, yo le comentaba que bueno, pues me han permitido en la formación general que se hace a los residentes introducir algunos seminarios, ¿no?, sobre psicoanálisis, que por supuesto no me centro en Lacan, porque los chicos jóvenes vienen también con esa necesidad de darme algo comprensible y darme algo útil, y entonces, bueno, pues intento mostrar una visión general del psicoanálisis y también algunos elementos de Lacan, ¿no? Pero bueno, es complicado, la posición en la pública es complicada y yo, rescatando un poco lo que decía el compañero del trabajo con el síntoma, yo veo muchos psicóticos que están enloquecidos, realmente enloquecidos, desestabilizados, ¿no? El trabajo ahí es muy complicado, incluso cuando el psicótico no está desestabilizado, sabemos que hay un cierto estrechamiento de su capacidad de abstracción, de lo simbólico, ¿no? Entonces yo creo que ahí el poder ampliar la información, podríamos pensarlo, ampliar el campo del otro con otros elementos que habitualmente se considera que son poco psicoanalíticos, pero yo no lo creo, y desde la perspectiva de Apola cada vez me parece que son más útiles. Por ejemplo, el pasar al final de la entrevista a su familia, que te cuenta otra versión distinta. El poder hablar con un compañero que lo está atendiendo desde la enfermería, o cuando he trabajado en tipo hospital de día, ¿no?, que uno hace actividades o come con el paciente o va a la piscina. Bueno, eso ensancha el campo del otro, eso no cura en sí mismo, pero al ensanchar el campo del otro tienes más posibilidades para articular qué es lo que está pasando ahí, ¿no?, cuál es el sujeto, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante el trabajo con familias, el trabajo grupal, que yo llevo haciendo también muchos años. Me parece que son elementos para introducir en la pública, pero se hace con mucho... es muy costoso, hay muchas resistencias del sistema y bueno, con mucha dificultad. Se pueden establecer más coordenadas. Por ejemplo, dígame qué hago, como respuesta a una primera entrevista, y no tener disposición a un tratamiento de largo tiempo, ¿no? Que es una demanda perfectamente admisible. Si uno tiene diabetes, no. Si uno dice, bueno, un paciente diabético, bueno, dígame, doctor, ¿qué hago? Y ya está. No, si tiene diabetes va a tener que tener tratamiento toda la vida, va a haber que regular el azúcar, va a haber qué medicación toma. Hay padeceres que no son del día, por la estructura del padecer. Eso estaría bueno establecerlo. Si su problema es viajar en avión de aquí a Zaragoza mañana, bueno, podemos hacer algo para que viaje a Zaragoza en avión mañana. Ahora, si toda la vida usted ha sufrido como un condenado, quizás no haya una solución para mañana a la mañana. O sea, la lógica del tiempo también depende del tipo de demanda que uno recibe, y convendría que esto se piense, que hay demandas que son ampliamente posibles de ser contestadas en el día, y hay demandas por padeceres que deme que me remedio tomo para este cáncer incipiente que tengo y bueno, ya está. No, amigo mío, amiga mía, va a tener que hacerse estudios regularmente, a ver cómo avanza su caso. O sea, hay, ¿no?, padeceres, doy ejemplos médicos, pero... Y el segundo es el problema de la utilidad. Hay un convencimiento de que la utilidad que brinda el psicoanálisis o es mínima, entre los psicoanalistas digo, más que entre el sentido común de nuestras ciudades, es que es mínima o que llega al final. Analícese usted 10 años, págueme sesiones todas las semanas, o se invierta como el precio de un piso, y después usted al final de los 10 años verá la luz. Claro.
que es una promesa peor que la del Tupperware. El Tupperware dice, Tupperware es muy venda usted Tupperware, cómpreme 10 Tupperware para vender y ya te da un medio de vida, pero eso usted invierta expectativas y dinero durante 10 años que al final... Hay muchos analistas que creen que no hay cura, que el psicoanálisis no cura nada, o que cura al final. Esto podría ser cuestionado y podríamos plantearnos que eso sucede así porque no sabemos qué hacemos. Quizás si supiésemos de otra forma qué es lo que hacemos, podría plantearse que si la interpretación del sujeto, como decía Victoria, es la pertinente al caso, quizás el efecto terapéutico podría comenzar desde el comienzo mismo e ir profundizándose con el tiempo. Me da la impresión que lo que decimos del psicoanálisis, de su ineficacia, es porque lo hemos convertido en algo ineficaz. Pero quizás no sea intrínseco a nuestra práctica y si la pensamos de otra manera, quizás sea altamente terapéutico para determinado tipo de problema. Si uno quiere cambiar el ticket de avión, quizás mejor llamar a la compañía aérea que tomar una sesión. Pero si uno tiene síntomas conversivos u obsesivos desde siempre, como algunos pacientes testifican, no, desde siempre, y bueno, quizá el tratamiento requiera tiempo, pero no por eso significa que el efecto terapéutico venga al final. Esos son problemas clínicos que no están discutidos. Sí, decía la clásica cura por añadidura, ¿no? Encenderlo, pero ponerlo más cerca de la... No, digo que es la clásica idea de la cura por añadidura. Claro, pero ¿por añadidura de qué? Claro. No de hablar. Hablar no es terapéutico. Yo hablo con un amigo, hace 50 años nos encontramos en la esquina y nos quejamos de lo mismo. De las mujeres, de la política, de cómo le va a Racing Club, de lo mismo. Hace 50 años. O sea, hablar no es terapéutico. Realmente hablar no es terapéutico. Hablamos desde siempre y hay que ver qué se hace, cómo se hace, cuál es la finalidad y quizás se ajuste mejor el resultado, inclusive desde el comienzo. Un buen diagnóstico como interpretación puede ser muy, muy terapéutico. Bueno, gracias a los tres por vuestro trabajo y a los 4 compañeros anteriores también. Te quería preguntar, Karina, una de las cosas que has dicho sobre el tratamiento de la psicosis, ¿no?, era esto de introducir al tercero, ¿no?, cada vez. Y entonces, como es algo que hay que hacer, digamos, cada vez y que ya no sirve para la siguiente vez, ¿no?, sino que es algo puntual, digamos, ¿no?, porque no funciona la metáfora paterna. Te he entendido como que, aún así, aunque sea puntual, eso trae una mejora en el tratamiento y en el paciente. Entonces, quería que, si podías explicar un poquito más a qué mejora te refieres. Gracias. Volviendo un poco, gracias, a lo que decía Victoria, realmente el incluirnos en apertura nos ha devuelto un poco la confianza en el significante, en los tratamientos, ¿no? Y realmente se puede constatar que a veces, incluso creo que Alfredo lo plantea en algún libro, que esa estabilidad que se logra a veces se puede mantener toda la vida. Lo que no hay que perder de vista que puede no funcionar, digamos, que es un trabajo un poco como ponerse palillos en los párpados para quedar despierto, ¿no? Una cosa así. Pero me parece que muchas veces subestimamos el discurso en la psicosis y que muchas veces, como decía en el trabajo, el mismo relato del paciente aparece en figuras que muestran claramente falencias sobre las que se puede hablar, de las consecuencias de esas falencias, y esto tiene unas alternativas terapéuticas buenísimas. Siempre sin descuidar que no es el mismo trabajo con la neurosis, ¿no? Pero yo me he visto muy sorprendida por la evolución de muchos pacientes en la medida en que se trabaja el discurso, realmente, ¿no? Gracias. Yo querría preguntarle a Victoria, o a la sala también,
A veces en Apola criticamos mucho esta noción de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Porque hay muchos analistas que dicen que el paciente se tiene que hacer cargo de sus síntomas, responsabilizarse de él, y si no lo hace, pues se está resistiendo, si lo decimos a la freudiana, o es que tiene mucho goce, ¿no? Si lo decimos con Lacan. Pero yo, como lo pienso últimamente, es que sí que creo que la responsabilidad es subjetiva en el sentido que es responsabilidad del sujeto. De que mejore un paciente depende el sujeto, ¿no? Lo que pasa es que el sujeto no es, como se entiende habitualmente, la persona que entra a la consulta, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí que podríamos reivindicar el término responsabilidad subjetiva. Nada, ¿qué piensas de esto o cómo lo lees tú? Bueno, me parece una buena propuesta la tuya. Es que lo de la responsabilidad subjetiva se entendió al revés, como que la responsabilidad era del paciente. Quizá la responsabilidad también es como el analista toma el término sujeto. Entonces me parece una buena idea la de la responsabilidad subjetiva en el sentido de cómo se pone a funcionar el sujeto, ¿no? Que para que funcione el motor es del analista, y en esa relación, pues claro que hay una respuesta, responsabilidad como respuesta también. Quería aprovechar para decirle a Karina que me parece muy interesante que plantees eso, porque sí que hay una segregación y un nihilismo. No nos creemos mucho que podamos hacer algo, y eso supongo que el propio paciente lo nota. Y hay como miedo y falta de interés. Como que ya está todo jugado, que ya se sabe casi todo lo que pasa, que no hay mucho que esperar, y eso pues crea una falta de investigación por el tema, de interés y de no degradar ese diagnóstico en relación a la neurosis, que se degrada. Y quizá tenga que ver esto con lo que yo estaba tratando de demostraros, que no se trata del diagnóstico de psicosis, neurosis, perversión, que eso nos lleva también al diagnóstico patológico de eres tal, cosa que yo prediqué muchísimo pensando que había que hacer eso, que había que tener muy claro cuál era el diagnóstico lo primero. Y creo que es un gran error, primero para nosotros mismos, que nos encierra en esa idea tan pequeñita, ¿no? y que a la vez no permite que un sujeto pueda innovar o inventar algo a partir de ese encuentro con el sujeto de este modo. A mí esto me cambió la forma de pensar y de trabajar, y por eso me dediqué a esto. Y os agradezco muchísimo vuestra participación y a todos la escucha. Bueno, y quería agradecer también a las 3 personas, o a las 2, que leyeron mi trabajo y me ayudaron me sirvieron de interlocutores. Así que desde aquí les doy las gracias. Yo quería agregar una cosita a la pregunta de Rafa sobre la responsabilidad subjetiva. Me parece que es clave plantearse qué entendemos por subjetiva, porque ahí está la cuestión, si subjetiva es individual o estamos hablando ya de otro concepto, ¿no? Porque cuando pensamos responsabilidad subjetiva, automáticamente pensamos en responsabilidad de la persona. Entonces, si ampliamos el término subjetividad, como lo trabajamos nosotros, ¿no? en inmixción, con esta nueva categoría de sujeto, estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cuál es? Y al cambiar el foco, ya no pensamos el tema, porque al final se trata cómo movemos nosotros, cómo operamos para que para que esa persona, eso que está ahí, se ponga a trabajar, ¿no? Sería la cuestión. Entonces, según la concepción que tengamos del sujeto, ya no vamos a tirar de
una voluntad, de una intención, de una reflexión de la persona, o sea, de los argumentos, para que eso trabaje, sino que vamos a trabajar desde los elementos que nosotros pensamos que motorizan la estructura. Entonces ya sería, o sea, cambia todo, aunque mantengamos el mismo término de responsabilidad subjetiva, cambia absolutamente todo, no solo la manera de concebirlo, sino cómo estamos operando sobre eso. Lacan, de hecho, en 4 o 5 ocasiones utiliza el término intersubjetividad, ¿no? Y luego lo abandona, ¿no? Que hoy en día sí que hay toda una corriente psicoanalítica, sobre todo en Estados Unidos, que se llama el psicoanálisis intersubjetivo, ¿no? Pero claro, piensa en lo intersubjetivo como el encuentro entre 2 cuerpos tridimensionales, ¿no? Cuando Lacan lo que dice, no me acuerdo del texto, no sé si era La ciencia y la verdad o alguno otro de los años 60, dice: las leyes de la intersubjetividad son matemáticas, o sea que no tiene que ver con el encuentro entre cuerpos, sino que estamos hablando de un sujeto con otro estatuto, de otro orden. Estoy de acuerdo con lo que dice. Ampliemos porque nos enriquece muchísimo. Hay responsabilidad subjetiva en el código y hay responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es cuando yo, conduciendo un carro, atropello a una persona para matarla. Y hay responsabilidad subjetiva en el código. Cuando yo dejé estacionado mi carro en una pendiente, no le puse las trabas necesarias de freno, de la caja de embragues y demás, me voy, luego llueve, el carro se desplaza y produce un accidente. Esa es responsabilidad subjetiva. En el código, lo que se intenta resolver es quién se hace responsable de eso que sucedió. Se utiliza responsabilidad porque es un término que proviene de sponsor, como en los espectáculos deportivos o musicales que hay un sponsor, Toyota, Coca-Cola, Nike. El sponsor es quien garantiza. El origen del término es el padre de la novia. Como la mujer no tenía derechos en el medioevo, un contrato matrimonial no podría ser hecho entre el novio y la novia, porque la mujer era un sujeto sin derechos. Y entonces quien firmaba el contrato era el padre de la novia. Y a ese se lo llamaba sponsor, el que garantiza. Bueno, perdón por el recorrido, pero me parece importante considerarlo. El código legal es muy inteligente, sirve para resolver problemas intersubjetivos. ¿Quién paga los platos rotos? Pero en psicoanálisis nos hace falta la garantía. O sea, ¿para qué reintroducir la responsabilidad del individuo o del sujeto si en realidad podríamos trabajar sin garantía? Por ejemplo, poniendo en funcionamiento una hipótesis razonable. Por ejemplo, probando una vacuna. Hay una enfermedad, una pandemia, una enfermedad crónica y hace falta una vacuna. O para mucha gente hace falta una vacuna, para otros no. Pero supongamos para los que hace falta. Se puede tener una hipótesis de trabajo, empezar a producir experimentalmente esa vacuna y aplicarla. Se tienen los considerandos del protocolo, pero no hay garantía. Ni la Universidad de Cambridge, ni Harvard, ni el investigador mismo son garantes. Es una hipótesis razonable que frente a un problema agudo se pone a trabajar con los cuidados correspondientes al problema, pero sin garantía. Quizás no nos haga falta garantía de ningún tipo por el problema de que trae el otro del otro. Podemos trabajar razonablemente y calculadamente, responsablemente en el sentido de ver de qué se trata, considerar los factores, sin que haya garantía de ningún tipo. La tarea científica es sin garantía.
Un amigo mío le habían dado de bebé una vacuna para una enfermedad. Al poquito tiempo se la sustituyó por otra y esa vacuna le causó que tenga todos los dientes negros. Todo. O sea, ahora de adulto tiene todos los dientes negros. Porque esa vacuna, que era eficaz para la enfermedad, trajo ese problema. La tarea científica e investigadora es sin garantía de ningún tipo, lo que no quiere decir cualquier cosa o no decir nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si no cerramos. Hacemos una pausa para la comida y retomamos a las 5 de la tarde con la conferencia de Alfredo, Una teoría crea una práctica. Y bueno, muchas gracias a la mesa y gracias a todos.